Análisis de productos agrícolas, tema 2. Separación líquido-líquido. En el tema anterior estudiamos cómo preparar un extracto y vimos algunas técnicas para el fraccionamiento cuando el mismo posee más de un soluto. Una de estas técnicas es la separación líquido-líquido. Este es un proceso que permite el aislamiento o separación de componentes de un extracto que está en fase líquida cuando estos son sustancias solubles en dos solventes no miscibles entre sí. En la imagen se puede observar cómo los solventes se separan formando dos fases. Cuando se agita un compuesto que contiene uno o más solutos solubles en dos solventes inmiscibles, cada soluto se pone en contacto con ambos solventes, distribuyéndose de forma equilibrada. Si realizamos este proceso de forma consecutiva, la distribución o reparto del soluto continuará realizándose del mismo modo. Esto se conoce como distribución multiplicativa. En 1926, Walter Nernst, luego de realizar estudios de este comportamiento con diversos solutos y solventes, enunció los siguientes postulados. Cuando un soluto se encuentra en equilibrio entre dos líquidos no miscibles, se encuentra repartido o distribuido en una proporción constante y reproducible que depende del sistema de solventes y la temperatura. Esto se debe a que la solubilidad cambia al aumentar la temperatura y que cada solvente tiene diferente capacidad para disolver un mismo soluto. Tenemos también que cuando en el sistema se encuentran implicados más de un soluto, cada uno se comporta como si estuviese solo. Es decir, que las interacciones entre los mismos son despreciables, lo que aplica mayormente a soluciones diluidas. Y además, este comportamiento es independiente de la concentración del soluto en la mezcla original. Lo anterior nos lleva a la ley de distribución o ley de equilibrio heterogéneo, también conocida como ley de reparto de Nernst, la cual establece que a una temperatura dada, la relación de las actividades en el equilibrio de un soluto entre dos solventes no miscibles es una constante. Dado que la actividad es una medida de la concentración efectiva de una solución, al considerar las interacciones entre moléculas y que en soluciones diluidas las interacciones disminuyen, el comportamiento se acerca al ideal, pudiéndose igualar la actividad a la concentración. La constante a la que hace referencia la ley de Nernst se denomina coeficiente de partición o de reparto, denotada por la letra K. Esta se obtiene de la relación entre las actividades de los solutos en ambos solventes. Como dijimos anteriormente, al trabajar con soluciones diluidas, podemos igualar la actividad a la concentración y tenemos que K es el cociente entre las concentraciones del soluto en cada solvente. Experimentalmente, el valor de K se obtiene determinando en condiciones controladas la cantidad de soluto presente en cada una de las fases que generalmente son de carácter orgánico e inorgánico para asegurar su inmiscibilidad. En el análisis de alimentos, la fase inorgánica suele ser acuosa. Tenemos entonces que la concentración de soluto en el solvente orgánico es la cantidad del mismo dividido entre el volumen del solvente orgánico y la concentración del soluto en el solvente acuoso es la cantidad de este dividido entre el volumen del solvente acuoso. Mediante la relación de estas concentraciones podemos obtener el valor de K. Es importante hacer notar que mientras mayor sea la actividad o concentración del solvente acuoso, disminuirán los valores de K. La aplicación de la ley de reparto tiene algunas limitaciones. Como dijimos anteriormente, al haber más de un soluto, estos deben comportarse como si estuvieran solos, lo que aplica a compuestos moleculares simples. Si entre los solutos hay algún tipo de interacción, la relación entre las concentraciones no se mantiene. Igualmente sucede si entre los solutos ocurre algún tipo de reacción. Para poder sustituir la actividad por la concentración, es necesario que las soluciones sean diluidas, ya que de otra forma es posible que se den reacciones de disociación, dimerización o de formación de complejos con otros componentes. Adicionalmente, una concentración alta puede afectar la inmiscibilidad del sistema. Veamos ahora el tratamiento matemático relacionado con la aplicación de esta ley.
En primer lugar, debemos considerar tres parámetros que son el número de distribución, el factor de volumen y el factor de separación. Estos valores nos permitirán decidir cuándo es conveniente utilizar o no el método de separación líquido-líquido. El número de distribución, G, es la relación entre las fracciones de soluto que se encuentra en las fases orgánica y acuosa, denotándose como P a la primera y como Q a la segunda. Si sustituimos los valores de P y Q, despejándolos de las fórmulas de concentración que vimos anteriormente, tenemos que el número de distribución se obtiene multiplicando el valor de K por la relación entre los volúmenes de fase orgánica y acuosa, a la cual denominaremos B. El número de distribución nos indicará la tendencia del soluto a pasar a cualquiera de estas fases. G mayores a 1 indica que el soluto tiende a concentrarse más en la fase orgánica y menores a 1 que se concentra mayormente en la fase acuosa. El factor de volumen, alfa a B, es el producto de los números de distribución de dos solutos. Estos podemos relacionarlos con los coeficientes de partición de ambos a través de las operaciones mostradas en la figura, sustituyendo los valores de G para cada soluto por las expresiones mostradas anteriormente. Despejando y sustituyendo, llegamos a la expresión donde la relación entre los volúmenes de los solventes orgánicos y acuosos es igual a la raíz cuadrada del factor de volumen dividido entre el producto de los coeficientes de partición. La relación de volumen óptima para lograr una mejor separación de dos solutos en sistemas de solventes se logra cuando el factor de volumen es igual a 1. Por último, el factor de separación beta es medida de la posibilidad de separar sustancias contenidas en una mezcla y se obtiene por la relación entre el número de distribución del soluto A dividido entre el número de distribución del soluto B. Es importante aclarar que no siempre se puede realizar toda la separación de los solutos en una sola extracción, por lo que tenemos entonces que si beta es igual a 1, la separación no es posible. Si beta está entre 1 y 10.000, la extracción es posible y el número de extracciones necesarias disminuirá al aumentar el valor de beta. Y si beta es mayor a 10.000, la separación se logrará en una sola etapa. Veamos entonces cuándo es conveniente usar la separación líquido-líquido. Cuando los componentes presentan baja volatilidad, presentan la misma volatilidad o forman una mezcla azeotrópica. En estos casos no es posible fraccionarlo por un proceso de destilación, igualmente si los componentes son sensibles a las altas temperaturas. También cuando el soluto en la solución está presente en bajas concentraciones. Ya vimos que esto favorece a la aplicación de la ley de equilibrio heterogéneo. A nivel de procesos, entre los usos habituales de esta metodología están la refinación de algunos materiales, la recuperación de ácido acético de soluciones acuosas diluidas, la extracción en la industria de los aceites vegetales y de grasas animales y para la preparación de penicilina. En la figura podemos ver el resumen de los puntos tratados en este tema, la definición de separación líquido-líquido, los postulados de Nernst y la ley de equilibrio heterogéneo, sus limitaciones y tratamiento matemático, incluyendo los conceptos de número de distribución, factor de volumen y factor de separación. También cuándo es conveniente usar la separación líquido-líquido y cuáles son sus aplicaciones industriales más comunes.